Si alguna vez has sentido que alguien te observa cuando estás solo, si has escuchado un susurro y decidiste ignorarlo, entonces escucha con atención esta historia. Entre las sombras. Tenía 19 años cuando empecé a verlos, fantasmas de personas muertas y criaturas que no tenían lugar en este mundo. No llegaban con advertencias ni con sonidos de cadenas, sino con una calma asfixiante que parecía llenar el aire de un frío irrespirable. Aprendí desde la primera aparición que no debía demostrar que podía verlos, no debía mirarlos directamente, no debía cambiar mi respiración ni mi paso. Si sospechaban que los percibía, se acercaban, y eso era algo que no estaba dispuesto a permitir. Mi mejor amigo, Tomás, nunca notaba nada. Caminábamos por las mismas calles, cruzábamos las mismas plazas, pero él jamás reparaba en las figuras que yo veía detenidas junto a las farolas o agazapadas en los rincones donde la luz no se atrevía a entrar. Yo, en cambio, las veía con una claridad insoportable, hombres y mujeres de rostros cenicientos, con miradas muertas y labios resecos, que sin abrirse emitían voces que parecían salir de las profundidades de una tumba. A veces entre ellos aparecían cosas peores, monstruos de formas cambiantes, cuyos miembros se movían como tentáculos y cuyas bocas eran grietas oscuras, donde salían susurros en lenguas imposibles. Algunos me seguían con pasos pesados, otros simplemente se quedaban inmóviles mirándome, como si aguardaran una señal para actuar. Recuerdo una tarde en la que Tomás y yo regresábamos de la universidad. El sol se ocultaba tiñendo las calles de un rojo apagado. Al doblar una esquina, vi a una mujer de vestido negro que estaba parada en medio de la acera. Su piel estaba cubierta de algo que parecía ceniza húmeda y sus ojos eran dos pozos vacíos. No me moví más rápido ni más lento. Miré a Tomás, fingiendo escuchar su conversación sobre un examen, mientras pasábamos a 1 metro de ella, pero la escuché. Su voz no salió de su garganta, sino que retumbó directamente en mis huesos. Sé que me ves. Un escalofrío recorrió mi columna, pero mantuve la sonrisa débil en el rostro. Asentí a lo que Tomás decía y seguí caminando. Por el rabillo del ojo, vi cómo la mujer giraba la cabeza con un crujido antinatural, siguiéndome con su mirada hueca hasta que doblamos otra calle. Las noches eran peores. Cuando apagaba la luz de mi habitación, escuchaba pasos lentos acercándose por el pasillo. Nunca encendía la luz para comprobarlo, porque sabía que los encontraría allí, quietos, observando. En cambio me tapaba con las sábanas hasta la cabeza y trataba de dormir, aunque el miedo me mantuviera despierto hasta el amanecer. Con el tiempo, la presencia de estas entidades se volvió constante. No podía pasar un solo día sin verlos. Algunos incluso se abarrotaban en lugares abarrotados de gente. En la biblioteca, un hombre de mandíbula desencajada que se inclinaba sobre mí para susurrar nombres desconocidos. En la cafetería, un anciano de piel gris que se sentaba en la mesa de al lado y tamborileaba con los dedos huesudos, mientras murmuraba frases en un idioma muerto. Yo seguía fingiendo indiferencia, pero cada día me resultaba más difícil. Mi cuerpo temblaba en silencio, mi respiración se aceleraba y un sudor frío me empapaba la espalda. Sin embargo, Tomás jamás notaba nada y yo me aferraba a esa normalidad aparente para no perder la razón hasta que llegó aquella noche. Estábamos en su casa viendo una película cuando noté algo extraño. El salón se oscureció, no de golpe, sino como si una sombra espesa se filtrara por las paredes. El sonido de la televisión se volvió distante, apagado. Tomás seguía riendo por una escena, pero yo ya no lo escuchaba bien. Desde el rincón más alejado de la sala, algo emergió. Primero fueron las manos largas, negras, con dedos afilados como garras. Luego el resto del cuerpo. Una figura altísima, encorvada, cuya piel parecía hecha de humo y hollín.
Su rostro era un agujero oscuro y de ese vacío comenzó a surgir un coro de voces, todas hablando al mismo tiempo, todas en tonos diferentes, pero todas comprensibles para mí. Decían mi nombre una y otra vez. No miré directamente, pero podía sentir cómo se acercaba. Tomás no lo veía. Seguía comiendo palomitas. Yo, inmóvil, sentí que mi corazón golpeaba con tal fuerza que pensé que se oiría en toda la casa. La criatura se inclinó hacia mí y una de sus garras pasó a centímetros de mi rostro. Las voces se callaron de golpe y entonces una sola habló, grave y profunda, con un tono que hizo vibrar el aire. Deja de fingir. El miedo me perforó. Perdí el control por un instante. Mi mirada se cruzó con el vacío que tenía por rostro. Un frío insoportable me recorrió, como si todo el calor de mi cuerpo fuera arrancado de golpe. Supe en ese momento que había cometido un error irreparable. La sombra se enderezó lentamente. Detrás de ella en la penumbra comenzaron a aparecer otros, la mujer del vestido negro, el anciano de la cafetería, el hombre de mandíbula desencajada y muchos más que no recordaba haber visto nunca, pero que me miraban con un hambre indescriptible. Tomás se giró hacia mí, confuso por mi expresión. ¿Estás bien?, preguntó. Quise responderle, pero no pude. Mis labios se movieron sin emitir sonido. Las voces de ultratumba se elevaron de nuevo, formando un rugido ensordecedor que solo yo escuchaba. Sentí una presión en el pecho, como si un peso invisible me aplastara. Las figuras comenzaron a rodearme cerrando un círculo. Vi cómo las paredes del salón se desvanecían y en su lugar surgía una negrura. Los rostros muertos y las criaturas monstruosas se acercaban, demasiado, como si quisieran fundirse conmigo. Mi visión se volvió borrosa, pero antes de que todo se apagara, entendí algo. Ellos siempre habían sabido que los veía, siempre. Solo me habían permitido seguir fingiendo, hasta que decidieron que era suficiente. La última imagen que recuerdo es la de Tomás, sentado en el sofá, mirándome con un terror genuino, aunque él no podía ver nada. Desperté en una habitación blanca, con un zumbido constante en mis oídos y el olor penetrante de desinfectante. Un médico me observaba con expresión grave mientras anotaba en una carpeta. Me dijeron que había sufrido una crisis nerviosa y que debían mantenerme bajo observación. Luego comenzaron a administrarme medicamentos para ayudarme a descansar. Fingí calma, pero dentro de mí hervía un miedo indescriptible. Las luces frías del hospital no disipaban la certeza de que ellos no habían desaparecido. Han pasado los años y no he vuelto a verlos, pero estoy seguro que están esperando el momento de volver. Espero poder soportarlo porque cada vez me cuesta más conciliar el sueño. La incertidumbre y el miedo me corroen porque sé que están muy cerca. Dicen que ignorar ciertas cosas puede mantenernos a salvo, pero también dicen que algunas presencias tienen paciencia